Algunas personas pasan toda su vida buscando el lugar al que pertenecen, pero Jeremiah Boone había encontrado la paz en la naturaleza salvaje de Montana hacía 23 años. Después de perder todo lo que le importaba en la ciudad, estas tranquilas montañas se habían convertido en su santuario, con solo su fiel perro Rusty como compañía. Una mañana de septiembre, mientras recogía leña cerca de su cabaña, descubrió algo que lo cambiaría todo. Un enorme pino había desarrollado una extraña protuberancia del tamaño de una alforja. Su corteza se había abierto y resumaba savia oscura. Rusty se quedó paralizado junto al árbol, gimiendo y retrocediendo como si hubiera visto un fantasma. Jeremiah había aprendido a confiar en los instintos de su perro a lo largo de los años. Y en ese momento, cada fibra del cuerpo de Rusty gritaba peligro. ¿Qué podía estar creciendo dentro de ese viejo árbol que aterrorizaba a un perro que nunca había retrocedido ante un oso? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El sol de la mañana pintaba de oro las cimas de las montañas, cuando Jeremiah Boone salió al porche desgastado de su cabaña, con el vapor saliendo de la taza de hojalata que sostenía en sus manos callosas. A sus 68 años, su cuerpo mostraba las marcas de una vida dura, una ligera cojera por un antiguo accidente forestal, canas entre su barba oscura y unos ojos que habían visto demasiado dolor. Pero aquí arriba, a 2.400 metros por encima de los problemas del mundo, había encontrado algo parecido a la paz. Rusty salió de debajo de los escalones del porche, con su pelaje rojo apagado por la edad, pero con sus ojos ámbar aún agudos. El perro llevaba 12 años con él, desde que lo encontró abandonado en un sendero de montaña, medio muerto de hambre y temblando. Habían envejecido juntos en estas montañas. Dos almas solitarias que comprendían que algunas heridas nunca se curan del todo, solo se desvanecen con el tiempo y la distancia. Jeremiah cogió su bastón tallado a mano, con la superficie de roble pulida por décadas de uso. Él mismo la había tallado durante su primer invierno en la cabaña, cuando la soledad casi lo había llevado de vuelta a la civilización. El bastón se había convertido en una extensión de sí mismo, robusto, fiable y marcado por innumerables kilómetros de senderos de montaña. 1 metro de roble macizo con un remate de latón que había recuperado de un viejo rifle. Le servía de ayuda para caminar, de arma y de compañero, todo en uno. La cabaña en sí misma era un testimonio de su determinación de vivir apartado del mundo. Construida con sus propias manos con madera de pino con torta y rellena con barro y musgo, se alzaba contra la ladera de la montaña como si hubiera crecido allí. Los paneles solares brillaban en el techo orientado al sur, su única concesión a las comodidades modernas. Dentro de la vida sencilla que se había construido, una chimenea de piedra, muebles hechos a mano, estanterías llenas de libros que había leído una docena de veces y provisiones suficientes para pasar el invierno más duro. Había venido aquí después del accidente que lo cambió todo. Los recuerdos aún lo visitaban en los momentos de tranquilidad. La risa de Sarah interrumpida por el chirrido de los neumáticos y el metal retorcido. Su hijo no nacido perdido con ella. El conductor ebrio había salido ileso, mientras que el mundo de Jeremiah se había derrumbado. El juicio, el dinero del acuerdo al que nunca había tocado, la casa vacía en Billings que albergaba demasiados fantasmas. Todo ello lo empujó al adentrarse en estas montañas hasta que encontró este valle escondido donde el dolor podía envejecer como el vino, convirtiéndose en algo soportable. Rusty caminaba a su lado mientras seguían la familiar rutina matutina. Primero revisaban el banco de baterías solares y el pequeño generador eólico que complementaba su energía. Luego cortaban leña suficiente para el día. El trabajo físico mantenía sus manos ocupadas y su mente alejada de los pensamientos oscuros. A su edad, había aprendido que los momentos de ocio eran cuando el pasado venía a visitarlo. El aire de septiembre traía consigo indicios del invierno que se avecinaba. Pronto las hojas de los álamos se volverían doradas. Luego, las primeras nieves cubrirían las cimas. Tendría que terminar de recoger la leña para el invierno, comprobar el aislamiento de la cabaña
y hacer su último viaje a la ciudad para comprar provisiones. La idea de la ciudad, incluso del pequeño asentamiento de Glacier Creek, a 36 kilómetros montaña abajo, le provocaba un nudo en el estómago. Demasiada gente, demasiadas preguntas, demasiado ruido después de meses de bendito silencio. Mientras caminaban hacia el grupo de árboles muertos que había estado talando, Rusty se detuvo de repente, con la cabeza inclinada hacia la ladera norte. Las orejas del perro se aguzaron y un gemido grave escapó de su garganta. Jeremiah siguió su mirada hasta donde un enorme pino dominaba la línea de la cresta. Incluso desde esa distancia, algo en el árbol parecía extraño. ¿Qué pasa, chico?, preguntó Jeremiah, con la voz ronca por la falta de uso. Últimamente hablaba más con Rusty que con cualquier humano, y encontraba consuelo en esas conversaciones unilaterales que no requerían explicaciones sobre su pasado. Se acercaron lentamente al árbol. El ojo experto de Jeremiah captó los detalles. El pino era viejo, tal vez de 70 años, a juzgar por su circunferencia. Pero lo que le llamó la atención fue la grotesca protuberancia en su tronco. A unos 2 metros del suelo, el bulto estiraba la corteza hasta que se había partido en varios lugares, derramando una savia oscura y viscosa que no parecía del todo normal. El olor que les llegaba tampoco era normal. No era el aroma limpio de la resina de pino, sino algo orgánico e inquietante. Rusty se quedó atrás, su habitual audacia sustituida por una evidente inquietud. En todos los años que llevaban juntos, Jeremiah había visto a su perro enfrentarse sin pestañear a osos negros. Pero lo que fuera que le pasaba a este árbol había despertado todos los instintos del animal. A Rusty se le erizó el pelo a lo largo de la espalda y gimió de una manera que le puso la piel de gallina a Jeremiah. «Tranquilo, chico», murmuró Jeremiah, pero apretó con fuerza su bastón. En 40 años trabajando en estas montañas, primero como leñador y luego como guía antes de su exilio autoimpuesto, nunca había visto un árbol crecer así. Las protuberancias eran bastante comunes, crecimientos retorcidos que se formaban cuando los árboles estaban dañados o estresados. Pero esto era diferente. La hinchazón era demasiado uniforme, demasiado intencionada. Rodeó el árbol, manteniendo la distancia por respeto a la evidente angustia de Rusty. El crecimiento miraba hacia el este, hacia el sendero que serpenteaba desde el fondo del valle. Desde ciertos ángulos, el bulto casi parecía como si el árbol estuviera embarazado, llevando algo que no pertenecía a su interior de madera. A medida que el sol subía, pintando las agujas de pino en tonos verdes y dorados, Jeremiah se encontró pensando en las historias de su abuelo. El viejo Henrik Boone había sido leñador en estas montañas cuando aún se utilizaban sierras de corte transversal y yuntas de bueyes. Contaba historias alrededor de las hogueras invernales sobre árboles que crecían de forma extraña tras presenciar actos violentos y sobre la forma en que el bosque guardaba secretos. Jeremiah había descartado esas historias como fantasías de un anciano que intentaba asustar a su nieto. Pero ahora, allí de pie, se preguntaba si podría haber algo de verdad en esos relatos que apenas recordaba. El viento se intensificó, haciendo que las ramas de los pinos se balancearan y liberaran más de esa savia de olor extraño. Unas gotas cayeron cerca de las botas de Jeremiah, y notó que parecían más espesas que la resina normal, casi con consistencia de jarabe. Rusty retrocedió aún más, apretándose contra las piernas de Jeremiah y gimiendo suavemente. «Está bien, chico. Lo dejaremos estar por ahora». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Jeremiah sabía que no podría olvidar lo que había visto. El árbol lo llamaba de la misma manera que un hilo suelto llama a ser tirado, prometiendo respuestas que no estaba seguro de querer saber. Pasaron el resto de la mañana recogiendo madera muerta de la ladera. Pero los ojos de Jeremiah seguían volviendo al extraño pino. Rusty parecía más tranquilo una vez que se alejaron del árbol, pero nunca se relajó del todo, levantando periódicamente la nariz para oler el viento, como si comprobara que ningún olor extraño los hubiera seguido. Al mediodía, habían cargado el remolque del quad con suficiente leña para varios días. El trabajo físico le sentaba bien, recordándole a Jeremiah que, a pesar de su edad, todavía era fuerte y capaz.
Las montañas lo habían mantenido en forma de una manera que los gimnasios y las comunidades de jubilados nunca podrían. Aquí cada día le exigía algo: cortar leña o congelarse, cazar con éxito o pasar hambre, mantener su equipo o enfrentarse al desastre cuando las tormentas invernales aullaban desde las cimas. Mientras regresaban a la cabaña, el motor del todoterreno perturbaba la tranquilidad de la tarde, y Jeremiah se sorprendió mirando repetidamente el pino. Desde ese ángulo, el bulto se veía claramente contra el cielo, una sombra oscura que parecía observar su paso. La visión le provocó una sensación en el pecho, en parte curiosidad, en parte inquietud, y debajo de todo ello una creciente certeza de que su pacífica existencia estaba a punto de cambiar. Esa noche, mientras estaba sentado en el porche, contemplando la puesta de sol detrás de las cimas occidentales, Jeremiah se dio cuenta de que sus pensamientos volvían al árbol. Rusty yacía a sus pies, levantando de vez en cuando la cabeza para mirar hacia la ladera norte, donde el pino se recortaba contra el cielo oscurecido. La continua agitación del perro convenció a Jeremiah de que lo que le pasaba a ese árbol era algo más grave que una simple enfermedad de la corteza o el daño causado por los insectos. Había aprendido a confiar en los instintos animales durante sus años en la naturaleza. Las criaturas que vivían gracias a su ingenio poseían sentidos que los humanos civilizados habían olvidado. Cuando Rusty decía que algo iba mal, era porque algo iba mal. La cuestión era si Jeremiah era lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto como para averiguar qué era. Las estrellas aparecieron una a medida que la oscuridad se apoderaba del valle. En algún lugar lejano, un lobo aulló y su voz resonó en las paredes rocosas de los picos circundantes. El sonido debería haber sido reconfortante. Los lobos significaban que el ecosistema seguía siendo saludable. El lugar salvaje seguía siendo salvaje. Pero esa noche, el aullido parecía llevar una nota de advertencia, como si las propias montañas intentaran decirle algo. Mientras se preparaba para acostarse, revisaba la estufa de leña y aseguraba la cabaña para pasar la noche. Jeremiah tomó una decisión. Mañana volvería al árbol con sus herramientas y lo examinaría más de cerca. Fuera cual fuera el secreto que escondía, fuera cual fuera la causa de ese crecimiento antinatural, necesitaba saberlo. Algunos misterios estaban destinados a ser resueltos, aunque las respuestas lo cambiaran todo. El amanecer fue frío y despejado, con la escarcha pintando de plata la hierba del prado. Jeremiah había dormido mal, sus sueños estaban llenos de árboles retorcidos, y la voz de Sarah llamándolo desde algún lugar fuera de su alcance. Se levantó antes del amanecer, como era su costumbre, pero hoy se sentía diferente. Hoy traía consigo el peso de una decisión. Después de su café matutino, reunió sus herramientas con cuidado deliberado. Del cobertizo detrás de su cabaña, sacó el hacha de su bisabuelo, una magnífica pieza de artesanía forjada en la década de 1890, cuando los hombres aún fabricaban herramientas para que duraran generaciones. El mango de nogal americano estaba desgastado por 4 generaciones de manos trabajadoras. Su superficie estaba oscurecida por el paso del tiempo y el sudor honesto. La cabeza de doble filo, aunque salpicada de manchas de óxido, aún conservaba un filo afilado que Jeremiah mantenía con devoción religiosa. Este hacha había talado árboles para construir granjas, había construido graneros que aún se mantenían en pie y había despejado la tierra que alimentaba a su familia desde hacía más de un siglo. Su bisabuelo Henrik la había llevado al oeste durante el auge de la madera, cuando las montañas resonaban con el sonido de las sierras y el estruendo de los gigantes que caían. La herramienta representaba algo más que una mera utilidad. Encarnaba el legado familiar de trabajo duro, autosuficiencia y valor para afrontar lo que la naturaleza exigiera. Rusty observaba desde una distancia prudencial mientras Jeremiah cargaba su mochila. Los ojos ámbar del perro tenían una inteligencia que a veces inquietaba a los visitantes, aunque Jeremiah se había acostumbrado a sentirse comprendido por su compañero de 4 patas. Hoy esos ojos parecían suplicarle que reconsiderara su decisión, que dejara en paz al extraño árbol y volviera a su tranquila rutina. «Lo sé, chico», dijo Jeremiah,
echándose la mochila al hombro. Pero hay cosas que hay que hacer, queramos o no. El camino hasta el pino duró 20 minutos a través de un terreno que supondría un reto para la mayoría de los hombres con la mitad de la edad de Jeremiah. Las empinadas laderas cubiertas de pizarra suelta, los árboles caídos que podían atrapar un pie descuidado y los agujeros ocultos que dejaban los tocones podridos hacían que cada paso fuera un riesgo calculado. Pero Jeremiah se movía con la confianza de un hombre que había caminado por estas montañas durante décadas. Sus botas desgastadas encontraban apoyo donde otros solo veían obstáculos. El árbol se hacía más grande a medida que se acercaban, y su protuberancia antinatural era aún más pronunciada. A la luz de la mañana, la corteza agrietada lloraba más de esa extraña savia oscura, y el olor que les llegaba era ahora más fuerte, orgánico y desagradable, como la carne que se ha dejado demasiado tiempo al sol. Rusty se negó a acercarse a menos de 15 metros. En su lugar, Jeremiah se colocó en un saliente rocoso desde donde podía observar pero mantener la distancia, dejó su mochila en el suelo y estudió el crecimiento con más detenimiento. De cerca, pudo ver que la corteza no se había partido simplemente por la presión interna. Algo había empujado hacia afuera desde el interior del árbol, estirando y finalmente rompiendo la capa exterior. La madera expuesta debajo estaba descolorida, adquiriendo un tono grisáceo que le recordaba incómodamente a un hueso viejo. Había visto crecimientos similares en árboles que habían sido alcanzados por un rayo o dañados por los escombros de una avalancha, pero esto era diferente. La hinchazón era demasiado regular, demasiado contenida. Era como si algo hubiera sido colocado deliberadamente dentro del árbol joven décadas atrás, y la madera hubiera crecido a su alrededor como la carne alrededor de una astilla. El primer contacto del hacha con la corteza hizo que Rusty entrara en un frenesí de gemidos. El perro caminaba de un lado a otro en su roca, claramente dividido entre la lealtad a su amo y todos los instintos que le gritaban que huyera. Jeremiah se detuvo, con sus manos curtidas agarrando el mango liso de nogal americano, y miró realmente a su compañero. En los 12 años que llevaban juntos, nunca había visto a Rusty mostrar una angustia tan evidente por nada que no fuera un oso pardo cercano. Pero la curiosidad siempre había sido la debilidad de Jeremiah, el rasgo que le había llevado a dedicarse a la tala en primer lugar y que le había impulsado a explorar todos los valles ocultos y senderos secretos de estas montañas. Lo que fuera que hubiera dentro de este árbol había estado esperando durante décadas. Podía esperar un poco más mientras él hacía el primer corte con cuidado. El hacha se hundió profundamente con un sonido sordo que resonó en las crestas circundantes. En lugar del olor limpio y resinoso del pino recién cortado, la brecha desprendió un olor que hizo que Jeremiah retrocediera involuntariamente. No era exactamente podredumbre, sino algo orgánico y conservado, como al abrir una bodega que había estado sellada durante demasiado tiempo. La madera en sí misma parecía extraña bajo el hacha, más blanda de lo que debería ser el pino, casi esponjosa en algunos lugares. El segundo corte reveló un espacio hueco dentro del tronco. El haz de luz de la linterna frontal de Jeremiah penetró quizás 15 centímetros en la cavidad antes de desaparecer en la oscuridad que parecía tragarse la luz. Las paredes del hueco eran lisas, desgastadas por décadas de crecimiento del árbol, pero claramente antinaturales. Ningún insecto ni enfermedad creaba cámaras como esta. Con creciente inquietud, Jeremiah hizo un tercer corte, ensanchando la abertura lo suficiente como para mirar dentro. Lo que vio le heló la sangre y apretó el mango del hacha hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Allí, apenas visible a la luz de la linterna, había una tela vieja y oscura que parecía cuero, pero que no le pareció normal cuando la tocó con la punta de su cuchillo. El material estaba blando por el paso del tiempo y húmedo por décadas de inmersión dentro del árbol vivo. Cuando Jeremiah tiró con cuidado de un borde, se dio cuenta de que estaba viendo lo que en otro tiempo había sido una chaqueta o un abrigo, ahora tan deteriorado que se deshizo al tocarlo. Debajo, su luz captó el brillo del metal, algo que podría haber sido una hebilla de cinturón o una joya. Los gemidos de Rusty alcanzaron un tono que atravesó el aire de la mañana como una cuchilla.
El perro ya no estaba paseándose, sino sentado rígido. Todos sus músculos se tensaron como si se preparara para salir corriendo. Tenía el pelo erizado y un gruñido sordo resonaba en su pecho. No era la advertencia territorial que lanzaba a los osos o los lobos, sino algo más profundo, más primitivo. A Jeremiah le temblaban las manos mientras dejaba el hacha y se alejaba del árbol. Las implicaciones de lo que había encontrado le golpearon como un golpe físico. No se trataba de una enfermedad del árbol ni de un crecimiento natural. Alguien había sido sellado dentro de este pino hacía décadas, y el árbol había crecido a su alrededor como una tumba viviente. El sol de la mañana, que le había calentado la cara cuando empezó, ahora le parecía frío y distante. Los sonidos familiares de las montañas soplaban a través de las agujas. El lejano grito de un halcón adquirió un tono siniestro, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Incluso el aire parecía más enrarecido, más difícil de respirar, mientras el peso del descubrimiento se posaba sobre sus hombros. Pensó en todas las veces que había pasado junto a este árbol a lo largo de los años, a veces tan cerca que casi podía tocar su corteza. ¿Cuántas tormentas había soportado, guardando su secreto? ¿Cuántas estaciones habían pasado mientras algo permanecía oculto en su abrazo de madera? La idea de que había estado viviendo cerca de lo que equivalía a una tumba durante más de 2 décadas le ponía los pelos de punta. Jeremiah guardó sus herramientas con manos temblorosas, mientras su mente barajaba todas las posibilidades. Una víctima de accidente que de alguna manera había quedado atrapada. Una víctima de asesinato escondida donde nadie pensaría en buscar. Alguien que había buscado refugio en un árbol joven y había muerto allí, solo para ser gradualmente sepultado a medida que la madera crecía a su alrededor. El camino de regreso a su cabaña transcurrió en una confusión de pensamientos confusos y un temor creciente. Rusty se adelantó, claramente aliviado de dejar atrás aquella visión, pero no dejaba de mirar atrás como para asegurarse de que su amo le seguía. El comportamiento del perro no hizo más que reforzar la certeza de Jeremiah de que habían dado con algo terrible. De vuelta en la cabaña, Jeremiah se sentó en los escalones del porche e intentó asimilar lo que había descubierto. Sus manos aún temblaban cuando cogió la taza de café. El simple acto de llevársela a los labios le exigía un esfuerzo consciente. En todos sus años en estas montañas, a pesar de todos los peligros y dificultades a los que se había enfrentado, nada le había conmocionado tanto como encontrar esos restos de tela y metal dentro del árbol. La parte racional de su mente insistía en que debía ponerse en contacto con las autoridades inmediatamente. La oficina del sheriff del condado, tal vez la policía estatal, alguien que se ocupara de estas cosas profesionalmente. Pero otra parte de él, la parte que había huido de la civilización tras la muerte de Sarah, se resistía a la idea de una invasión. Una vez que hiciera esa llamada, su tranquilo valle se vería invadido por investigadores, periodistas y curiosos. Su santuario quedaría destruido. A medida que el sol subía y el día se calentaba a su alrededor, Jeremiah tomó una decisión que lo cambiaría todo. Mañana volvería al árbol con mejores herramientas y más luz. Excavaría con cuidado todo lo que se escondía en esa tumba de madera, documentaría lo que encontrara y luego decidiría cómo proceder. Se lo debía a quien quiera que hubiera estado atrapado allí durante tanto tiempo. Pero esa noche intentaría no pensar en el hecho de que había estado viviendo durante décadas con los muertos. El sueño había llegado a ratos esa noche, salpicado de sueños de árboles que respiraban y susurraban secretos que no acababa de entender. Jeremiah se despertó antes del amanecer con dolor de cabeza y un sabor a cobre en la boca, como si su cuerpo rechazara lo que su mente había aprendido. Pero la determinación se había cristalizado durante esas horas inquietas. Lo que fuera que se escondía en ese pino merecía algo mejor que permanecer en secreto para siempre. Esta vez se preparó más a fondo. Junto con el hacha familiar, empacó su linterna de trabajo a batería, una pequeña palanca, guantes de látex que guardaba para limpiar pescado y una cámara que había comprado hacía años pero que rara vez usaba. Lo más importante, trajo una lona de lona para recoger con cuidado lo que pudiera encontrar. Rusty lo siguió de mala gana,
manteniéndose más cerca de Jeremiah de lo habitual, pero sin ocultar su evidente angustia. Las orejas del perro permanecieron pegadas a la cabeza mientras se acercaban al árbol y su cola colgaba baja. Un lenguaje corporal que denotaba una profunda inquietud que iba más allá de la cautela normal de un animal. La luz de la mañana reveló detalles que Jeremiah había pasado por alto en su shock inicial. La abertura que había cortado ayer se abría como una herida en el tronco del árbol, y la savia oscura había seguido brotando durante la noche, creando riachuelos pegajosos que bajaban por la corteza. El olor era ahora más fuerte, ese olor orgánico desagradable que le revolvió el estómago y le hizo protestar los pulmones. Jeremiah instaló la luz de trabajo e iluminó la cavidad por primera vez en su totalidad. Lo que vio le hizo sentarse sobre los talones, abrumado por las implicaciones. El hueco era más grande de lo que había imaginado. Tal vez 1 metro de profundidad y medio de ancho, excavado en el corazón del árbol por décadas de crecimiento alrededor de lo que fuera que se hubiera colocado allí. La tela que había vislumbrado ayer era más extensa que una simple chaqueta, extendida bajo la implacable luz. Podía ver los restos de lo que alguna vez había sido ropa, una chaqueta de cuero, pantalones y lo que podrían haber sido botas. Todo estaba oscurecido por el paso del tiempo y la humedad, adquiriendo el color de la sangre seca. Pero fue el estado del cuero lo que le dejó sin aliento. No era el deterioro agrietado y quebradizo que cabría esperar tras décadas de exposición. En cambio, los materiales se habían conservado gracias a la química del árbol, curtidos y mantenidos por el flujo constante de savia y el entorno sellado. El cuero era flexible, casi vivo al tacto, como si su propietario original se hubiera marchado hacía poco. Jeremiah se puso los guantes de látex con las manos ligeramente temblorosas. Cualesquiera que fueran las creencias religiosas que había mantenido tras la muerte de Sarah, le parecían inadecuadas para ese momento. Estaba a punto de perturbar el descanso final de alguien, de violar una tumba que la naturaleza había conservado cuidadosamente durante décadas. El peso de esa responsabilidad se posó sobre sus hombros como una pesada mochila. La chaqueta de cuero se desprendió en pedazos, algunas secciones lo suficientemente intactas como para reconocer los bolsillos y las costuras, otras tan deterioradas que se desmoronaban al tocarlas. Pero en el bolsillo interior, protegido por múltiples capas de material, sus dedos encontraron algo sólido, una cartera. La cartera en sí misma fue toda una revelación. Estaba hecha de cuero grueso que había envejecido hasta adquirir un color caoba. Tenía los patrones de desgaste característicos del uso diario, las esquinas redondeadas y suaves, y las líneas de pliegue suavizadas por los años en el bolsillo trasero. Cuando Jeremiah la abrió con cuidado, luchando contra la rigidez del cuero envejecido, encontró que el contenido estaba muy bien conservado. Las tarjetas de crédito se habían deformado y descolorido hasta quedar irreconocibles, y el plástico mostraba los efectos de décadas en un ambiente húmedo. Pero los billetes, protegidos por los pliegues de la cartera, seguían siendo parcialmente legibles. Y lo que es más importante, en la ventana de plástico transparente, donde la mayoría de los hombres guardaban su carné de conducir, encontró exactamente lo que esperaba y temía descubrir. El carné estaba dañado por el agua y descolorido, pero lo suficientemente legible como para distinguir un nombre: Thomas Mitchell. La dirección era ilegible, pero la fecha de nacimiento estaba clara: 15 de marzo de 1954. Si el carné estaba vigente cuando murió su propietario, Thomas Mitchell tenía 33 años cuando encontró su destino en este remoto valle. Jeremiah se recostó contra una roca cercana, con el carné en sus manos enguantadas, tratando de asimilar la realidad de lo que había descubierto. Ya no se trataba de una víctima anónima. Se trataba de Thomas Mitchell, nacido en 1954, lo suficientemente joven como para tener una familia en algún lugar, lo suficientemente mayor como para haber dejado su huella en el mundo. Alguien lo había amado. Se había preocupado por él cuando no regresaba a casa. Tal vez había pasado años preguntándose qué le había sucedido a su hijo, hermano, esposo o padre. Las implicaciones se volvían más inquietantes a medida que Jeremiah continuaba con su cuidadosa excavación.
La posición de los restos sugería que Thomas no había caído simplemente en un hueco natural del árbol. La ropa estaba demasiado ordenada, demasiado intacta para eso. Alguien lo había colocado allí deliberadamente, tal vez cuando el árbol era lo suficientemente joven como para que su tronco pudiera ser ahuecado, y luego confió en el crecimiento natural para sellar la evidencia para siempre. La agitación de Rusty había alcanzado un nuevo nivel. El perro caminaba en círculos apretados sobre su roca, dejando escapar ocasionalmente ladridos agudos que resonaban en las crestas circundantes. Era como si pudiera sentir algo más allá de las pruebas físicas, alguna anomalía persistente que se aferraba a este lugar a pesar de las décadas transcurridas. A medida que Jeremiah profundizaba en la cavidad, su luz revelaba más efectos personales. Un reloj de pulsera, con la correa de cuero conservada, pero la esfera empañada por la humedad. Una pequeña navaja de bolsillo con mango de hueso, el tipo de herramienta práctica que cualquier amante de la naturaleza llevaría consigo. Y lo más significativo, un llavero con lo que parecían ser llaves de coche. Llaves de metal pesadas de una época anterior a los sistemas de entrada remota y los llaveros de plástico. Cada objeto contaba una historia. El reloj sugería que se trataba de alguien que valoraba la puntualidad, que tenía lugares a los que acudir y personas que contaban con él. La navaja hablaba de experiencia práctica al aire libre, de alguien lo suficientemente cómodo en la naturaleza como para llevar herramientas de calidad. Las llaves significaban un vehículo, probablemente aparcado en algún lugar cercano cuando Thomas Mitchell encontró su fin, pero fue el último objeto el que heló la sangre a Jeremiah. Encajado en lo profundo de la cavidad, casi perdido entre las sombras, había un pequeño bolso de cuero. A diferencia de la ropa, este había sido colocado deliberadamente en una posición que protegía su contenido de la humedad y los productos químicos de los árboles. Cuando Jeremiah lo extrajo con cuidado y abrió el viejo broche de latón, encontró unos papeles en su interior. Los papeles estaban fragmentados, dañados por décadas de almacenamiento, pero quedaba lo suficiente como para distinguir partes del texto. Lo que pudo leer sugería que se trataba de documentos oficiales, tal vez permisos o licencias de algún tipo. Más inquietantes eran lo que parecían ser fotografías, con la emulsión dañada, pero que aún mostraban imágenes parciales de personas y lugares que no reconocía. Una fotografía, mejor conservada que las demás, mostraba a un joven de cabello oscuro y sonrisa segura, de pie junto a lo que parecía ser un marcador de sendero. La calidad de la imagen era mala y estaba descolorida, pero algo en los rasgos faciales le recordó a Jeremiah la foto del carné de conducir. Podría tratarse del propio Thomas Mitchell, capturado durante lo que podría haber sido su última excursión. Cuando el sol alcanzó su cenit, Jeremiah guardó cuidadosamente sus hallazgos en la lona. Cada objeto parecía una pieza de un rompecabezas más grande, la prueba de una vida interrumpida y escondida donde nadie pensaría en buscar. La naturaleza metódica del ocultamiento sugería que no se trataba de un crimen pasional o de un accidente, sino de algo planeado y deliberado. El camino de vuelta a su cabaña le pareció más largo de lo habitual, agobiado por algo más que las pruebas físicas. Jeremiah llevaba consigo el conocimiento de que su tranquilo valle había albergado un terrible secreto durante décadas, que alguien había utilizado el propio crecimiento del bosque para ocultar su crimen. Peor aún, la cuidadosa conservación de las pruebas sugería que el autor había comprendido exactamente cómo crecería el árbol alrededor de su obra, lo que implicaba un profundo conocimiento de estas montañas y sus secretos. Esa noche, Jeremiah extendió sus hallazgos sobre la mesa de la cocina bajo la luz intensa de una linterna Coleman. Cada objeto parecía acusarlo de algo, quizás de negligencia, por vivir tan cerca de la tumba de Thomas Mitchell sin saber que estaba allí. El joven de la fotografía le sonreía, congelado en un momento de felicidad que había precedido a lo que fuera que lo había llevado a su lugar de descanso final en el pino hueco. En algún lugar, alguien había escapado de la justicia por asesinato durante más de 30 años. La estación de guardabosques abandonada se erigía como un monumento desgastado de tiempos mejor financiados,
con sus paredes de madera plateadas por décadas de clima montañoso. Jeremiah no había visitado el lugar en años, pero el edificio había estado cerrado y vacío desde que los recortes presupuestarios obligaron al servicio forestal a consolidar sus operaciones 20 metros más abajo en el valle. Hoy, sin embargo, necesitaba lo que pudiera estar guardado en sus polvorientos archivadores. La cerradura de la puerta principal se había roto hacía años, probablemente por cazadores que buscaban refugio durante las tormentas. En el interior, todo seguía exactamente como lo había dejado el último guardabosques. Los mapas seguían clavados en las paredes, las tazas manchadas de café seguían sobre los escritorios y, lo más importante, los archivadores podían contener registros de la década de 1980. Rusty esperaba fuera, todavía agitado por su regreso a la zona cercana al pino. El perro se había negado a acercarse a menos de 400 metros del lugar, lo que obligó a Jeremiah a tomar una ruta más larga a través del valle para llegar a la antigua estación. Incluso ahora, Rusty caminaba nerviosamente, mirando de vez en cuando hacia la cresta, donde el árbol se erigía como un centinela oscuro contra el cielo. Los archivadores estaban abiertos y su contenido era una mezcla desordenada de informes de incidentes, registros de mantenimiento de senderos y casos de personas desaparecidas que se remontaban a cuando esta estación aún funcionaba. Jeremiah sacó los archivos metódicamente, buscando cualquier cosa de 1987 que pudiera estar relacionada con Thomas Mitchell. Las motas de polvo bailaban a la luz del sol de la tarde, que se colaba por las ventanas sucias mientras trabajaba, y el silencio solo se rompía con el susurro de las páginas al pasar y los ocasionales gemidos de Rusty desde el exterior. Encontró lo que buscaba en el tercer archivador, archivado bajo personas desaparecidas, 1987. La carpeta estaba repleta de informes, fotografías y notas manuscritas que describían una ajetreada temporada de senderismo ese año. Pero un informe hizo que sus manos dejaran de temblar y se le cortara la respiración. El informe de persona desaparecida de Thomas Edward Mitchell, presentado el 15 de septiembre de 1987 por su esposa, Jennifer Mitchell, de Missoula. Según los detalles, Thomas había salido el 12 de septiembre para hacer una excursión en solitario de 3 días por la zona de Glacier Creek, con la intención de regresar la tarde del 14 de septiembre. Cuando no regresó, su esposa se puso en contacto con las autoridades locales y se inició una búsqueda. El informe incluía una fotografía, una imagen oficial nítida que mostraba la misma sonrisa segura que Jeremiah había visto en la foto dañada del maletín de cuero. Thomas Mitchell tenía 33 años, medía 1,78 de pesaba 79 kilos, tenía el pelo castaño y los ojos azules, y era un excursionista y amante de la naturaleza experimentado. Llevaba consigo el equipo de acampada habitual para una excursión de varios días. Más inquietante aún era el resumen de la búsqueda adjunto al informe. Varios equipos habían peinado la zona durante 2 semanas, cubriendo cientos de kilómetros cuadrados de terreno salvaje. Habían encontrado su vehículo, una camioneta Toyota de 1984, aparcada en el inicio del sendero de Granite Creek, exactamente donde le había dicho a su esposa que comenzaría su excursión. Pero, a pesar de las exhaustivas búsquedas por tierra y aire, nunca se había encontrado ningún rastro de Thomas Mitchell. El expediente contenía un recorte amarillento del periódico Missoula, con fecha del 3 de octubre de 1987. El titular decía: "Se suspende la búsqueda del excursionista desaparecido". El artículo citaba al jefe de la búsqueda, el ayudante del sheriff Dale Hawkins, diciendo que, a pesar de los intensos esfuerzos, no habían encontrado pruebas de juego sucio y suponían que Mitchell había sufrido un accidente en un terreno remoto donde su cuerpo podría no ser recuperado nunca. Jeremiah estudió el mapa de búsqueda incluido en el expediente y lo comparó con la imagen mental que tenía de la geografía del valle. Los equipos de búsqueda habían cubierto los senderos y las zonas de acampada más evidentes, pero se habían saltado la cresta donde se encontraba el pino. Era un terreno accesible, pero alejado de las principales rutas de senderismo, exactamente el tipo de lugar al que alguien podría acudir para ocultar pruebas.
o donde un experto en actividades al aire libre podría aventurarse en busca de soledad. Lo que más le llamó la atención fue la duración de la búsqueda. 2 semanas era mucho tiempo para un excursionista desaparecido, lo que sugería circunstancias inusuales o un esfuerzo excepcional por parte de las autoridades. Los informes mostraban que habían utilizado perros, helicópteros y docenas de voluntarios. Habían interrogado a otros excursionistas, consultado a guías locales e incluso consultado a veteranos que conocían los secretos de las montañas. Sin embargo, de alguna manera, no habían encontrado a Thomas Mitchell por quizás medio kilómetro. El expediente también contenía datos personales que hacían de Thomas Mitchell algo más que un nombre en un permiso de conducir. Había sido topógrafo geológico para el estado, estaba casado desde hacía 8 años, no tenía hijos, pero planeaba formar una familia. La declaración de su esposa lo describía como metódico y consciente de la seguridad. Era alguien que siempre presentaba planes detallados de senderismo y llevaba equipo de emergencia, el tipo de hombre que no desaparecía sin dejar rastro. La declaración final de Jennifer Mitchell, tomada 3 semanas después de la desaparición de su marido, era desgarradora por su sencilla dignidad. Expresó su gratitud por los esfuerzos de búsqueda, al tiempo que mantenía la esperanza de que Thomas aún pudiera ser encontrado con vida. Describió su última conversación, lo emocionado que estaba por explorar nuevos territorios, cómo le había prometido llevarla a su mirador favorito cuando regresara. 36 años después, Jeremiah fue quien tuvo que decirle que su marido nunca había llegado a ese mirador, que había muerto al día siguiente de comenzar su aventura, escondido en un lugar donde ningún equipo de búsqueda pensaría en buscar. Pero mientras seguía leyendo, otro detalle le llamó la atención. El informe mencionaba que Thomas llevaba consigo un mapa topográfico con la ruta que tenía previsto seguir, un mapa que no se encontró en su vehículo. Según su esposa, había pasado semanas planificando este viaje en particular, investigando zonas que nunca había explorado antes. La desaparición del mapa sugería que podría haberse desviado de su plan original, tal vez siguiendo una pista o una recomendación de alguien que conocía bien la zona. La idea le puso los pelos de punta a Jeremiah. ¿Y si Thomas Mitchell no se había desviado de los senderos principales por accidente? ¿Y si alguien lo había dirigido deliberadamente a esa remota cresta, sabiendo que sería el lugar perfecto para cometer un asesinato y ocultar las pruebas? La cuidadosa colocación del cuerpo en el hueco del árbol delataba el conocimiento de la zona, alguien que entendía cómo el bosque reclamaría y ocultaría su crimen. A medida que las sombras de la tarde se alargaban en el suelo de la estación de guardabosques, Jeremiah fotografió los documentos relevantes con su vieja cámara. Las pruebas eran circunstanciales, pero convincentes. Thomas Mitchell era un excursionista experimentado que había planificado cuidadosamente su ruta, pero acabó muerto en un lugar alejado de cualquier sendero conocido. Su cuerpo había sido ocultado con un conocimiento y una habilidad que sugerían familiaridad con la zona. Geografía y patrones de crecimiento del bosque. El viaje de vuelta a su cabaña transcurrió en un silencio contemplativo. Rusty iba en el asiento del copiloto con las orejas erguidas, como si percibiera los pensamientos turbulentos de su amo. La mente de Jeremiah barajaba posibilidades e implicaciones. Alguien de esta zona había matado a Thomas Mitchell en 1987 y había salido impune. Esa persona podría seguir viva, podría seguir viviendo cerca, podría incluso ser alguien con quien Jeremiah se había cruzado durante sus ocasionales viajes a la ciudad. La idea de que había compartido estas montañas con un asesino durante más de 2 décadas le hizo apretar las manos sobre el volante. Su santuario se había construido, sin saberlo, sobre una base de violencia y engaño. La paz que había encontrado aquí se veía empañada por el conocimiento de que, en algún lugar cercano, un asesino había vivido cómodamente con su secreto durante 36 años. Esa tarde, mientras estaba sentado en su porche viendo la puesta de sol detrás de los picos occidentales, Jeremiah tomó una decisión que cambiaría el curso de sus últimos años. Descubriría quién había matado a Thomas Mitchell. Averiguaría por qué la muerte de un hombre inocente en esas montañas se había ocultado como un secreto vergonzoso.
y, de alguna manera, se aseguraría de que finalmente se hiciera justicia, aunque eso significara sacrificar la soledad que lo había mantenido cuerdo desde la muerte de Sarah. Las montañas guardaban bien sus secretos, pero Jeremiah Boone estaba a punto de demostrar que algunos secretos eran demasiado pesados, incluso para que los antiguos pinos los llevaran para siempre. El regreso al pino se sintió como acercarse a una tumba, lo que Jeremiah supuso que era. Armado con mejores herramientas y una determinación implacable, decidió completar la excavación adecuadamente. Thomas Mitchell merecía que se recuperaran todas sus pertenencias con dignidad, y Jeremiah necesitaba comprender exactamente lo que había sucedido en este lugar remoto hacía 36 años. Esta vez trajo herramientas arqueológicas prestadas de su antigua vida: pequeños cepillos, bolsas de plástico para las pruebas y una mesa plegable de campamento donde poder examinar adecuadamente cada hallazgo. El carné de conducir, dañado por el agua, yacía en una bolsa transparente para pruebas, con los bordes blandos y descoloridos, pero aún legible lo suficiente como para confirmar lo que le había dicho el informe de persona desaparecida. Thomas Edward Mitchell, fecha de nacimiento, 15 de marzo de 1954. Dirección, 1847, Maple Street, Missoula, Montana. El carné había caducado en 1989, 2 años después de la desaparición de Thomas, un pequeño detalle que ponía de manifiesto la maquinaria burocrática que había seguido funcionando mucho después de que el hombre desapareciera del mundo. Pero fue la fotografía del carné lo que más inquietó a Jeremiah. A diferencia de la instantánea casual de la mochila de Thomas, esta imagen oficial captaba algo esencial del hombre: ojos inteligentes, una leve sonrisa que sugería a alguien cómodo consigo mismo, el tipo de rostro que pertenecía a alguien que entrenaba a un equipo infantil o era voluntario en eventos comunitarios. Ya no se trataba solo de un excursionista desaparecido. Era el hijo, el marido, el amigo de alguien. Trabajando metódicamente, Jeremiah continuó la excavación alrededor de donde habría estado el torso. El crecimiento del árbol había sido notable por su minuciosidad. Durante décadas, la madera había fluido alrededor de los restos como agua lenta, conservando todo en un sarcófago de madera que había protegido las pruebas mejor que cualquier entierro consciente. Más objetos personales emergieron del hueco. Un anillo de la Universidad Estatal de Montana, grabado con el año 1976 y las letras TEM. Un reloj de bolsillo que se había detenido en 317, con las manecillas congeladas en el momento en que su mecanismo finalmente sucumbió a la humedad. Lo más significativo fue un objeto más grande, similar a una cartera, que resultó ser el cuaderno de campo de Thomas, con la cubierta de cuero grabada con el logotipo del Servicio Geológico del Estado de Montana. El cuaderno fue una revelación. A pesar de haber pasado décadas en el hueco del árbol, quedaban suficientes páginas legibles para reconstruir los últimos días de Thomas. Su letra era precisa. Las notas de alguien entrenado para observar y registrar características geológicas con precisión científica. Las entradas comenzaban 3 días antes de su desaparición y documentaban su ruta, las condiciones meteorológicas y sus observaciones geológicas a lo largo del camino. 12 de septiembre de 1987. Comenzó en Granite Creek Trailhead, debía 800 horas. Tiempo despejado, temperatura de 7 de C. Siguió el sendero principal durante los primeros 8 kilómetros y luego se desvió hacia el este en dirección a un desagüe sin señalizar. Un lugareño en la gasolinera mencionó posibles formaciones minerales en la zona que merecían ser investigadas. La mención de un contacto local hizo que Jeremiah se detuviera. Thomas no había llegado a esta zona remota por casualidad. Alguien lo había dirigido allí, alguien que sabía de formaciones geológicas que interesarían a un topógrafo estatal. Las implicaciones eran inquietantes. ¿Había sido Thomas atraído a este lugar aislado por alguien que pretendía hacerle daño? 13 de septiembre. Encontré el desagüe descrito por el contacto local. Intrusiones significativas de granito visibles a lo largo del lecho del arroyo. Vetas minerales inusuales en las paredes rocosas expuestas. Pasaremos un día más documentando. Esto podría ser importante para el estudio regional.
La última entrada tenía fecha del 14 de septiembre, el día en que Thomas debía regresar a casa. Reconocimiento temprano por la mañana del desagüe superior, nos reunimos con el guía local según lo acordado. Afirma conocer la ubicación de extensos depósitos minerales más arriba en la cresta, siguiendo su ruta de investigación. Debería estar de vuelta en el vehículo por la tarde. Jeremiah leyó la última entrada 3 veces, y su sangre se enfrió con cada lectura. Thomas Mitchell no se había perdido ni había tenido un accidente. Alguien en quien confiaba, alguien que se había hecho pasar por un guía local servicial, lo había llevado deliberadamente a esta zona remota. La forma metódica en que se había ocultado el cuerpo en el árbol hueco cobró sentido de repente. El asesino conocía muy bien la zona y había planeado cuidadosamente el crimen. Las últimas páginas del cuaderno contenían mapas aproximados dibujados con la mano precisa de Thomas, que mostraban la ruta que tenía prevista y marcaban el lugar donde había planeado encontrarse con su guía. El lugar estaba a menos de 1,5 kilómetros de donde ahora yacían sus restos, lo suficientemente cerca como para que hubiera caminado voluntariamente hacia su muerte, probablemente emocionado por los descubrimientos geológicos que le habían prometido. Mientras Jeremiah continuaba con su cuidadosa excavación, encontró más pruebas de la naturaleza premeditada del crimen. El equipo de acampada de Thomas estaba presente, pero sin usar. Los sacos de dormir seguían en su bolsa, el hornillo de acampada estaba limpio y las provisiones apenas se habían tocado. Lo habían matado en su primer o segundo día en la naturaleza, antes de que tuviera tiempo de montar un campamento adecuado. Lo más revelador era el estado de sus botas de montaña. El cuero estaba rayado y desgastado por el uso habitual, pero las huellas de las suelas indicaban que había caminado muy poco por terreno rocoso durante este último viaje. En lugar de la profunda exploración de la naturaleza salvaje que describía su cuaderno, Thomas había sido conducido con relativa rapidez a este lugar aislado y asesinado allí. La disposición metódica del cuerpo y sus pertenencias dentro del hueco del árbol sugería que el asesino se había tomado su tiempo para asegurarse de que nada fuera descubierto accidentalmente. Todo había sido colocado para aprovechar el crecimiento natural del árbol, creando una tumba viviente que se sellaría a sí misma a lo largo de las décadas. No se trataba del ocultamiento apresurado de un asesinato accidental, era el trabajo de alguien que había pensado en cada detalle. Jeremiah se sentó sobre sus talones, abrumado por las implicaciones de lo que había descubierto. Thomas Mitchell había sido asesinado por alguien que conocía estas montañas a la perfección, alguien que entendía cómo crecían los árboles y cómo los procesos forestales ocultarían las pruebas. El asesino se había hecho pasar por un lugareño servicial, probablemente alguien en quien Thomas no tenía motivos para desconfiar, alguien que incluso podría haber tenido una razón legítima para conocer bien las formaciones geológicas. La revelación que le golpeó como un puñetazo fue que el asesino probablemente seguía vivo. En 1987, alguien lo suficientemente joven y fuerte como para caminar por estas montañas y dominar a un hombre sano de 33 años, probablemente tendría ahora entre 60 y 70 años, sería anciano, pero posiblemente seguiría viviendo en la zona. Jeremiah podría haberse encontrado con el asesino durante sus ocasionales viajes a la ciudad. Podría haberle saludado cortésmente con la cabeza en la tienda o en la gasolinera. Mientras las sombras de la tarde se alargaban sobre el lugar de la excavación, Jeremiah empaquetó y catalogó cuidadosamente cada pieza de evidencia. El carnet de conducir de Thomas Mitchell fue a parar a su propio sobreprotector, una conexión tangible con la vida que había sido truncada en este lugar remoto. El cuaderno, con sus condenatorias últimas anotaciones, era quizás la prueba más importante de todas. La prueba de que Thomas había sido deliberadamente atraído a la muerte por alguien en quien confiaba. Rusty se había quedado en su lejano puesto de observación durante todo el día. Pero cuando Jeremiah empezó a recoger sus herramientas, el comportamiento del perro cambió. Sus orejas se aguzaron y su cuerpo se tensó, concentrado en algo que escapaba a la percepción de Jeremiah. Un gruñido sordo retumbó en su pecho, el tipo de advertencia que daba cuando detectaba la presencia humana en la naturaleza.
Jeremiah se quedó inmóvil, escuchando atentamente el silencio de la montaña. Al principio no oyó nada inusual. El viento entre los pinos, el grito lejano de un halcón, el susurro de pequeños animales entre la maleza. Pero entonces, apenas audible por encima de los sonidos naturales, se oyó el suave crujir de pasos sobre hojas secas que se acercaban desde la dirección del antiguo sendero de caza. Alguien se acercaba, alguien que se movía con el sigilo cauteloso de una persona que intenta no ser detectada. La mano de Jeremiah se movió instintivamente hacia su bastón, y su entrenamiento militar resurgió tras décadas de letargo. Quienquiera que se acercara había optado por moverse en silencio en lugar de anunciar su presencia con un saludo amistoso, lo que sugería intenciones que no eran del todo inocentes. Los pasos se detuvieron, lo suficientemente cerca como para que Jeremiah pudiera sentir una presencia humana, pero aún ocultos por la densa vegetación del bosque. Alguien lo observaba, evaluando la situación, tal vez decidiendo si rebelarse o retirarse sin ser detectado. El silencio se prolongó entre ellos. El depredador y la presa intentaban determinar quién era quién. Después de 36 años, el asesino de Thomas Mitchell podría haber regresado finalmente para comprobar su obra, solo para descubrir que su crimen perfecto ya no lo era. Los pasos se retiraron tan silenciosamente como se habían acercado, dejando a Jeremiah solo con su corazón acelerado y la creciente certeza de que su investigación había sido observada. Quienquiera que hubiera estado observando desde el bosque había decidido que era más prudente retirarse que enfrentarse, pero su presencia confirmó sus peores sospechas. Alguien estaba muy interesado en lo que había descubierto en el pino. De vuelta en su cabaña esa noche, Jeremiah extendió las pertenencias de Thomas Mitchell sobre la mesa de la cocina bajo la intensa luz de su linterna Coleman. Entre los objetos había algo que inicialmente había pasado por alto, un mapa de senderos dibujado a mano entre las páginas del cuaderno de estudios geológicos. El papel estaba manchado por el agua y era frágil, pero las marcas del lápiz seguían siendo lo suficientemente claras como para poder leerlas. El mapa mostraba muchos más detalles que cualquier guía oficial de senderos. Alguien había marcado no solo las principales rutas de senderismo, sino también los senderos de caza, las fuentes de agua estacionales, los campamentos ocultos y las características geográficas que no aparecerían en los mapas topográficos estándar. Lo más significativo era que el mapa mostraba una ruta que se desviaba considerablemente del sendero que Thomas había comunicado oficialmente a su esposa. Una ruta que conducía directamente a la cresta donde se había descubierto su cuerpo. La letra del mapa no era la de Thomas. Era obra de otra persona que conocía a la perfección la geografía oculta de las montañas. Las anotaciones en los márgenes indicaban cosas como buenos escondites para cazar, cruces de ciervos y ruinas de antiguos campamentos mineros. El tipo de conocimiento local que se adquiere tras décadas de experiencia en estas montañas. Una marca hizo que a Jeremiah se le helara la sangre. C, escrito junto a un pequeño símbolo cuadrado a aproximadamente 1 milla del lugar donde se había encontrado el cuerpo de Thomas. El símbolo representaba claramente un edificio o una estructura, y las iniciales sugerían que se trataba de la abreviatura personal de alguien para identificarlo. Si HC significaba cabaña de caza, eso significaba que había una estructura cercana que el asesino de Thomas podría seguir utilizando. A la mañana siguiente, a pesar de la evidente reticencia de Rusty, Jeremiah se dispuso a buscar la cabaña marcada en el misterioso mapa. Llevaba su bastón y una pequeña mochila con suministros de emergencia, pero dejó su teléfono atrás. De todos modos, en esta parte de las montañas no había cobertura móvil, y prefería abordar la situación con el sigilo que le había enseñado su entrenamiento militar. La ruta que aparecía en el mapa resultó ser precisa en todos los detalles. Los senderos ocultos conectaban exactamente donde se indicaba, y los puntos de referencia estacionales coincidían perfectamente con las anotaciones. Quienquiera que hubiera dibujado este mapa conocía estas montañas tan bien como Jeremiah conocía su propia cabaña, quizás incluso mejor. El conocimiento que se mostraba aquí provenía de años de cuidadosa observación
el tipo de familiaridad que sugería que alguien había pasado mucho tiempo en la naturaleza, ya fuera por profesión o por elección. El comportamiento de Rusty se volvió cada vez más agitado a medida que seguían la ruta del mapa. Las orejas del perro permanecían pegadas a la cabeza y se detenía con frecuencia para olfatear el aire o mirar fijamente el denso bosque que los rodeaba. Sus instintos le advertían claramente de que algo iba mal, algo que iba más allá de las relaciones normales entre depredadores y presas en la naturaleza. Cuando Jeremiah finalmente divisó la cabaña entre los árboles, estaba exactamente donde indicaba el mapa, pero parecía abandonada. Construida con troncos locales y rellena con barro y musgo, se mezclaba tan bien con el bosque circundante que resultaba casi invisible para cualquiera que no supiera su ubicación exacta. La estructura era antigua, probablemente de los primeros días de la tala, pero mostraba signos de mantenimiento reciente que contradecían su aspecto abandonado. Desde su posición oculta detrás de un árbol caído, Jeremiah observó la cabaña durante más de una hora. No salía humo de la chimenea, no se oía ningún ruido en su interior y no se veía ningún movimiento a través de las ventanas sucias, pero había algo en la escena que parecía fingido, demasiado perfectamente abandonado para estar realmente vacío. Las huellas frescas de neumáticos en la zona embarrada cerca de la cabaña sugerían el acceso reciente de un vehículo, a pesar de que desde la posición de Jeremiah no se veía ninguna carretera. Cuando finalmente se acercó al edificio, moviéndose con el sigilo que le había enseñado su servicio militar, los detalles que observó confirmaron sus sospechas. La cabaña se estaba utilizando activamente a pesar de los esfuerzos por hacer creer lo contrario. Las ventanas se habían ensuciado deliberadamente desde el exterior para ocultar el interior, pero el cristal estaba intacto y se había limpiado recientemente desde dentro. La puerta mostraba aceite fresco en las bisagras y los escalones de madera se habían reparado recientemente. Lo más revelador fue lo que encontró en la parte trasera de la cabaña. Una caseta para el generador que intentaba parecer un viejo cobertizo para leña, paneles solares ocultos bajo camuflaje, redes y un sendero bien escondido que conducía a lo que probablemente era un punto de acceso oculto para vehículos. Alguien había invertido mucho tiempo y dinero en hacer que esta remota cabaña fuera totalmente funcional, manteniendo al mismo tiempo su aspecto abandonado. Al mirar a través de un hueco en las ventanas con cortinas, Jeremiah pudo ver que el interior estaba limpio y bien equipado. El moderno equipo de acampada, un sistema de cocina de propano, luces alimentadas por baterías y lo que parecían ser equipos de comunicación, sugerían que se trataba de algo más que una simple cabaña de caza. Era una sofisticada base de operaciones para alguien que quería actuar en las montañas sin ser detectado. Pero fue lo que encontró cerca de los cimientos de la cabaña lo que le hizo temblar las manos de rabia y certeza. Parcialmente enterrados bajo años de hojas y escombros acumulados, había fragmentos de equipo de acampada, trozos de tela de nylon, hebillas de plástico rotas y herrajes metálicos que coincidían con la época y el estilo del equipo de Thomas Mitchell. Alguien había limpiado después del asesinato deshaciéndose de las pruebas en su base secreta, confiando en que nunca serían descubiertas. Las implicaciones eran asombrosas. El asesino de Thomas Mitchell no solo conocía bien estas montañas, había mantenido aquí una instalación oculta durante décadas, probablemente utilizándola para actividades ilegales que requerían secreto y aislamiento. El cuidadoso ocultamiento de la cabaña sugería operaciones delictivas en curso, posiblemente caza furtiva, fabricación de drogas u otras actividades que requerían evitar la detección de las fuerzas del orden. Mientras Jeremiah fotografiaba las pruebas con su vieja cámara, con cuidado de no alterar nada que pudiera ser útil para los investigadores, comenzó a comprender el alcance de lo que había descubierto. No se trataba solo de un caso de asesinato de hacía décadas. Se trataba de una operación criminal activa que había utilizado la muerte de Thomas Mitchell como parte de un patrón más amplio de actividad ilegal en las remotas montañas. El sonido de un vehículo que se acercaba lo hizo quedarse paralizado detrás de la pared trasera de la cabaña. A través de los árboles podía ver el polvo que se levantaba del camino de acceso oculto
y el rugido constante del motor de un camión se hizo más fuerte a medida que se acercaba al claro. Alguien se acercaba a la cabaña y Jeremiah estaba atrapado al descubierto, sin ningún lugar donde esconderse. Rusty, que había estado paseándose nerviosamente por la trepadora, de repente se adentró en el bosque con un agudo gemido de miedo. La huida del perro fue tan precipitada que Jeremiah supo que quien se acercaba representaba un peligro real. No solo el descubrimiento, sino una amenaza física real para su seguridad. El ruido del motor se detuvo justo más allá de la línea de árboles, seguido del portazo de las puertas del camión y el murmullo de unas voces. Habían llegado varias personas y se acercaban a la cabaña con el paso seguro de quienes pertenecían a ese lugar. Jeremiah se pegó a la pared trasera de la cabaña, con el corazón latiéndole con fuerza mientras trataba de decidir si correr o esconderse. A través de un hueco entre los troncos, pudo ver a dos hombres acercándose a la puerta principal. Uno anciano, pero aún de complexión fuerte, y el otro más joven, que se movía con la confianza despreocupada de alguien acostumbrado a la violencia. Ambos vestían ropa de casa y llevaban armas, pero su porte sugería que se trataba de un asunto de negocios y no de ocio. «Creo que ayer vi huellas alrededor del árbol», dijo el hombre mayor al llegar a la puerta de la cabaña. «Alguien ha estado excavando por allí y no me gusta». El hombre más joven se rió, un sonido carente de humor. Después de todos estos años, ¿quién sería tan estúpido como para meterse con ese viejo pino? El mismo tipo de estupidez que mató a Mitchell en primer lugar, respondió el hombre mayor, sacando una llave de su bolsillo. Hay gente que no sabe dejar las cosas como están. Cuando los hombres entraron en la cabaña, Jeremiah se dio cuenta con creciente horror de que estaba escuchando a los asesinos de Thomas Mitchell y que estos ya sabían de su investigación. Jeremiah permaneció inmóvil contra la pared de la cabaña, escuchando la conversación. En su interior, mientras su mente barajaba opciones para escapar, el bosque a su alrededor parecía contener la respiración, y cada sombra ocultaba potencialmente más amenazas. A través de la rendija entre los troncos, podía ver a los dos hombres moviéndose por el interior de la cabaña con la familiaridad de quienes la utilizan desde hace mucho tiempo. «Comprueba el equipo», ordenó el hombre mayor. «Asegúrate de que todo está bien sujeto. Si alguien husmea por el árbol, podría encontrar este lugar». Las botas del hombre más joven crujían en el suelo de la cabaña mientras se dirigía a lo que parecía ser el almacén. ¿De verdad crees que importa después de todo este tiempo? Aunque encontraran algo, ¿quién lo creería? ¿No estabas aquí en el 87? Respondió el hombre mayor, con una voz cargada del peso de una amarga experiencia. No sabes lo cerca que estuvimos de que todo se viniera abajo. Un topógrafo entrometido casi echó por tierra todo lo que habíamos construido. A Jeremiah se le heló la sangre al oír la referencia casual a Thomas Mitchell. No eran solo delincuentes, eran auténticos asesinos, que hablaban de su víctima como si no hubiera sido más que un inconveniente para sus operaciones. La crueldad de sus voces le hizo apretar los puños. El entrenamiento militar luchaba con la decencia humana básica. La conversación continuó mientras los hombres realizaban lo que parecía ser un mantenimiento rutinario en sus instalaciones ocultas. Las referencias a envíos, raíces y contactos pintaban un cuadro de actividad criminal continua que había estado operando en estas montañas durante décadas. Thomas Mitchell se había topado con algo mucho más grande que un simple estudio geológico, y eso le había costado la vida. «He encontrado algo que tienes que ver», dijo el joven desde lo que parecía ser una habitación trasera. Su voz denotaba preocupación, lo que hizo que el hombre mayor acelerara el paso por el suelo de la cabaña. «¿Qué es?» «Parece que alguien ha forzado el viejo baúl. Falta parte del equipo de Mitchell». El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones. Jeremiah se dio cuenta con creciente temor de que estaban hablando de las pruebas que él ya había retirado del árbol, pruebas que ahora apuntaban claramente a su participación en la investigación. «¿Cuánto falta?», preguntó el hombre mayor, con la voz tensa por la ira contenida. «Es difícil de decir. Parece que se han llevado las cosas pequeñas, la cartera, el cuaderno, quizá algunos otros objetos personales.
Han dejado el equipo de acampada. Muy inteligente. Alguien que sabe lo que busca. La voz del hombre mayor había adquirido un tono peligroso. No se trata de un excursionista cualquiera que se ha topado con algo. Esto es deliberado. Jeremiah oyó pasos que se acercaban a su lado de la cabaña y se pegó con más fuerza a la pared, esperando que las sombras lo ocultaran. A través de la ventana situada sobre su cabeza, podía ver el perfil del hombre mayor mientras miraba hacia el bosque, claramente pensando en las implicaciones del descubrimiento. Fue entonces cuando Jeremiah vio algo que le cortó la respiración. En la camisa del hombre, del hombre, parcialmente oculta por su chaqueta, había una placa deslustrada. Incluso desde su limitado ángulo, Jeremiah pudo distinguir lo suficiente del diseño como para reconocer lo que era. Una placa policial de la década de 1980. La revelación le golpeó como un golpe físico. Thomas Mitchell no había sido asesinado por delincuentes al azar, ni siquiera por cazadores furtivos organizados. Había sido asesinado por alguien de las fuerzas del orden, alguien que había utilizado su cargo oficial para atraerlo hacia su muerte y luego encubrir el crimen. La placa lo explicaba todo. Cómo se había suspendido la investigación tan rápidamente, cómo se habían pasado por alto las pruebas, cómo una sofisticada operación criminal había seguido funcionando en estas montañas durante décadas sin interferencias. Tenemos que averiguar quién ha estado husmeando por allí, continuó el hombre mayor, sin apartar la mirada de la ventana. Y tenemos que hacerlo antes de que averigüen lo que realmente pasó. ¿Quieres que empiece a preguntar por el pueblo?, sugirió el joven. Alguien tiene que haber visto a quien quiera que haya estado husmeando por las montañas. No, es demasiado obvio. Pero mantén los oídos abiertos y aumenta las patrullas por aquí. Si alguien ha sentido curiosidad por ese árbol, volverá. Jeremiah se dio cuenta con creciente horror de que estaba escuchando los planes para cometer otro asesinato. Estos hombres habían matado una vez para proteger su operación y estaban claramente dispuestos a volver a matar. La naturalidad con la que hablaban de eliminar amenazas sugería que no era la primera vez que tenían que lidiar con testigos inconvenientes. El sonido de las sillas arrastrándose por el suelo indicaba que los hombres se preparaban para marcharse. Jeremiah sabía que solo tenía unos minutos para escapar antes de que salieran de la cabaña y pudieran verlo. Pero, mientras se preparaba para escabullirse en el bosque, oyó algo que le hizo detenerse a pesar del peligro. «Trae la vieja caja de pruebas», ordenó el hombre mayor. «Es hora de asegurarnos de que todo lo relacionado con el caso Mitchell se elimine adecuadamente. Deberíamos haberlo hecho hace años. Todo, todo. El informe policial real, las fotografías que guardamos, el equipo de topógrafo que no nos atrevimos a tirar con el cuerpo. Borrón y cuenta nueva». La mente de Jeremiah se aceleró. Había pruebas adicionales del asesinato de Thomas Mitchell, pruebas que habían sido guardadas por funcionarios policiales corruptos durante más de 3 décadas. Si de alguna manera pudiera acceder a esa caja de pruebas, podría proporcionar la prueba necesaria para finalmente hacer justicia por Thomas y exponer toda la operación criminal. Pero primero, tenía que sobrevivir a los próximos minutos. La puerta de la cabaña se abrió con un chirrido de bisagras y Jeremiah oyó botas en los escalones de madera. Se pegó a la pared de la cabaña y comenzó a moverse lentamente hacia la esquina trasera, con la esperanza de interponer el edificio entre él y los hombres que salían. Cada paso le parecía atronador. En el silencio de la montaña, cada respiración parecía lo suficientemente fuerte como para delatar su posición. «Aún no les gusta», decía el hombre más joven mientras caminaban hacia su vehículo oculto. «Después de todos estos años de tapadera perfecta, ahora alguien empieza a indagar. Me pone nervioso. Debería ponerte nervioso», respondió el hombre mayor. «Pero el nerviosismo te mantiene vivo. El exceso de confianza es lo que te hace caer». Sus voces se desvanecieron a medida que se alejaban de la cabaña, pero Jeremiah permaneció inmóvil contra la pared hasta que oyó arrancar los motores de sus camionetas y alejarse por el camino oculto. Solo entonces se permitió respirar con normalidad, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, mientras asimilaba todas las implicaciones de lo que acababa de descubrir.
Thomas Mitchell había sido asesinado por las fuerzas del orden corruptas, probablemente como parte de una conspiración criminal más amplia que había estado operando en estas montañas. Durante décadas, la investigación sobre su desaparición había sido saboteada deliberadamente desde dentro, asegurándose de que nunca saliera a la luz ninguna prueba que pudiera amenazar la operación. El perfecto aislamiento de las montañas, combinado con la protección oficial, había creado un entorno ideal para la actividad criminal a largo plazo. Pero ahora Jeremiah sabía la verdad, y ese conocimiento lo convertía en un objetivo. Los hombres a los que había escuchado ya estaban planeando eliminar a quienquiera que hubiera estado investigando el árbol. Tenían los recursos, el conocimiento local y la protección oficial necesarios para hacer desaparecer a alguien de forma permanente en estas vastas montañas. Mientras esperaba a que el ruido de sus camiones se desvaneciera por completo antes de intentar moverse, Jeremiah pensó en sus opciones. Podía hacer las maletas y marcharse inmediatamente, abandonar su cabaña y desaparecer en el anonimato de ciudades lejanas. Pero eso significaría que los asesinos de Thomas Mitchell seguirían escapando de la justicia, continuarían con sus operaciones delictivas y podrían seguir matando a cualquiera que amenazara su seguridad. O bien podía quedarse y luchar, utilizando su entrenamiento militar y su conocimiento de estas montañas para reunir pruebas y sacar a la luz la conspiración. Pero ese camino conducía casi con toda seguridad a un enfrentamiento con hombres peligrosos que ya habían demostrado que matarían para proteger sus secretos. Cuando el silencio de la montaña volvió por fin, solo roto por los sonidos naturales del viento y la fauna, Jeremiah comenzó su cuidadosa retirada hacia el lugar donde había dejado a Rusty. El perro esperaba en el lugar acordado, con el alivio de ver a su amo evidente en cada línea de su cuerpo. Pero la continua agitación de Rusty confirmaba que el peligro estaba lejos de haber terminado. Mientras regresaban a la cabaña por rutas que evitaban cualquier posibilidad de ser detectados, Jeremiah se encontró pensando en la placa del sheriff que había visto. En algún lugar de la ciudad, un funcionario corrupto de las fuerzas del orden andaba libre, probablemente todavía en un puesto de autoridad, todavía protegiendo la operación criminal que había acabado con la vida de Thomas Mitchell. La placa representaba algo más que corrupción. Representaba una traición a todo lo que se supone que deben defender las fuerzas del orden. Alguien había jurado proteger y servir, y luego había utilizado esa autoridad para asesinar a un hombre inocente y encubrir el crimen durante décadas. Pero las placas podían rastrearse y los cargos oficiales dejaban rastros en papel. Si Jeremiah pudiera identificar a qué organismo policial pertenecía la placa, tal vez podría reducir el número de sospechosos y construir un caso que ni siquiera los funcionarios corruptos pudieran ignorar. La guerra que creía haber dejado atrás en el ejército finalmente lo había seguido hasta su refugio en la montaña. Pero esta vez lucharía por algo más que el territorio o la política. Esta vez lucharía por la justicia para un joven que murió simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Thomas Mitchell merecía algo mejor que permanecer en secreto, enterrado en un árbol hueco, y Jeremiah Boone se aseguraría de que lo consiguiera. Esa noche, el sueño llegó a ratos, atormentado por los recuerdos que Jeremiah había pasado décadas tratando de olvidar. El olor de la podredumbre de la selva, el peso del equipo a sus espaldas, la terrible claridad que acompañaba al saber que los enemigos te perseguían por un terreno hostil. Pensaba que esos días habían quedado atrás, enterrados con su uniforme en el fondo de un armario que rara vez abría. Pero los instintos de supervivencia, una vez agudizados por la necesidad, nunca desaparecieron por completo. Al amanecer había tomado una decisión. La opción racional sería ponerse en contacto con las autoridades federales, el FBI, la policía estatal, alguien ajeno a la red de corrupción local. Pero las opciones racionales requerían pruebas que no le mataran antes de poder entregarlas, y tiempo que quizá no tuviera. Los hombres de la cabaña ya habían demostrado su disposición a eliminar amenazas, y poseían recursos y conocimientos locales que les daban ventajas abrumadoras. Jeremiah se paró frente al baúl que no había abierto en 20 años, cuyo candado militar seguía funcionando a pesar de décadas de clima montañoso.
En su interior, envueltas en tela engrasada como reliquias sagradas, yacían las herramientas de una profesión que había tratado de olvidar. Su pistola de servicio, binoculares, equipo táctico y, lo más importante, el cuchillo de combate que le había salvado la vida en lugares cuyos nombres aún aparecían en documentos clasificados. El cuchillo era una pieza de brutal belleza. 18 centímetros de acero al carbono, construcción de espiga completa, con mango envuelto en paracord, que había visto acción en 3 teatros de operaciones diferentes. Su filo podía cortar papel o perforar un chaleco antibalas con la misma eficacia, y su equilibrio era tan perfecto que parecía una extensión de su mano. Durante 2 misiones en el sudeste asiático, esta hoja había marcado la diferencia entre volver a casa y desaparecer en tumbas selváticas que nunca serían encontradas. Al pasar el pulgar por el acero, aún afilado después de todos estos años, Jeremiah sintió que resurgía su antiguo entrenamiento. Planificación de misiones, evaluación de amenazas, pensamiento táctico que reducía situaciones complejas a variables simples, terreno, capacidades del enemigo, recursos disponibles, pérdidas aceptables. Las montañas que rodeaban su cabaña no eran tan diferentes de las colinas de Vietnam, y los funcionarios corruptos no eran tan diferentes de cualquier otra fuerza enemiga que necesitara ser neutralizada. Rusty observaba con ojos inteligentes mientras Jeremiah colocaba el equipo sobre la mesa de la cocina. El perro parecía sentir que algo fundamental había cambiado en su tranquila vida, que la pacífica rutina de la existencia en la montaña estaba dando paso a algo más oscuro y peligroso. Pero Rusty ya había pasado por momentos difíciles antes. Sabía cómo seguir el ejemplo de su amo cuando la supervivencia estaba en juego. El primer paso era el reconocimiento. Jeremiah necesitaba identificar a los funcionarios corruptos, comprender sus patrones operativos y localizar la caja de pruebas que habían mencionado. La placa que había visto sugería que se trataba del departamento del sheriff del condado, lo que significaba que la conspiración podría extenderse a todas las fuerzas del orden locales. Pero las placas podían ser falsificadas, transferidas entre departamentos o conservadas como recuerdos de misiones anteriores. Con sus viejos prismáticos, Jeremiah comenzó a observar sistemáticamente las rutas que conducían a la cabaña de escondida. Durante los 3 días siguientes, documentó los movimientos de los vehículos, los patrones del personal y los horarios de comunicación. La disciplina volvió de forma natural. La paciencia, la atención al detalle, la capacidad de permanecer inmóvil durante horas mientras recopilaba información. Lo que descubrió era inquietante. La operación criminal era más grande y sofisticada de lo que había imaginado. Varios vehículos utilizaban el camino de acceso oculto, llegando a intervalos cuidadosamente programados que sugerían suministros, rotaciones de personal y reuniones de coordinación. El nivel de organización implicaba importantes recursos financieros y protección oficial que iban más allá de la simple corrupción. Más preocupante aún era darse cuenta de que probablemente él también estaba siendo perseguido. En 2 ocasiones había visto movimiento en el bosque que rodeaba su cabaña, breves vislumbres de figuras que desaparecían cuando las observaba directamente. Eran buenos, pero no lo suficiente como para evitar por completo ser detectados por alguien con su entrenamiento. Los cazadores se estaban convirtiendo en presas, pero aún no se habían dado cuenta de que su presa tenía experiencia militar. En la cuarta noche, Jeremiah pasó a la acción. Armado con el cuchillo de combate y vestido con ropa oscura que se mezclaba con las sombras del bosque, se acercó a la cabaña oculta, utilizando rutas que evitaban los puestos de vigilancia más obvios. Su entrenamiento militar había enfatizado el principio de que el mejor momento para recabar información era cuando tus enemigos se sentían más seguros, a altas horas de la noche en su propio territorio, cuando bajaban la guardia. La cabaña estaba a oscuras, pero no vacía. Había un solo vehículo aparcado en el aparcamiento oculto y una tenue luz se filtraba por los bordes de las cortinas opacas cuidadosamente colocadas. Había alguien dentro, probablemente manteniendo el equipo o realizando tareas que requerían privacidad. Jeremiah se dirigió a la parte trasera del edificio,
donde había identificado previamente una ventana que ofrecía el mejor ángulo de observación. A través de un hueco en las cortinas, pudo ver al hombre mayor de antes, el que llevaba la placa de sheriff, sentado a una mesa cubierta de documentos y fotografías. El hombre trabajaba metódicamente, clasificando los papeles en diferentes pilas, como si estuviera organizando archivos o preparándose para deshacerse de ellos. De vez en cuando, levantaba una fotografía para examinarla más de cerca antes de colocarla en lo que parecía ser una pila para quemar. Jeremiah reconoció algunas de las imágenes, incluso desde su limitado ángulo de visión. Fotografías de la escena del crimen de la investigación original de Thomas Mitchell, imágenes que deberían haber sido archivadas en las salas de pruebas oficiales, pero que en cambio se estaban preparando para su destrucción en una cabaña remota. La eliminación sistemática de las pruebas confirmaba que la conspiración se estaba preparando para algo, probablemente una limpieza final que borraría todos los rastros de su operación de décadas. Pero fue lo que sucedió a continuación lo que hizo que a Jeremiah se le helara la sangre. Fría, la puerta de la cabaña se abrió para dejar entrar al joven. Pero no estaba solo. Detrás de él, atado y forcejeando, había una figura que Jeremiah reconoció con sorpresa. Dale Patterson, el guardabosques jubilado que ocasionalmente había comprobado el bienestar de Jeremiah durante sus primeros años en las montañas. Lo encontré haciendo preguntas en la ciudad, informó el joven, empujando a Dale hacia una silla. Parece que alguien le ha estado hablando de actividades extrañas en las montañas. El hombre mayor levantó la vista de su documento, que estaba clasificando con evidente irritación. ¿Cuánto sabe? Es difícil de decir, pero mencionó haber visto tráfico inusual en los viejos caminos forestales y ha estado preguntando por excursionistas desaparecidos en los años 80. Alguien definitivamente le ha estado proporcionando información. Dale Patterson tenía más de 70 años. Era un hombre decente que había dedicado su carrera a proteger estas montañas y a las personas que las frecuentaban. Ahora estaba atado en un escondite de delincuentes, claramente destinado a ser la próxima víctima de una conspiración que ya se había cobrado demasiadas vidas. Jeremiah se dio cuenta con creciente urgencia de que estaba presenciando los preparativos para otro asesinato. No podemos arriesgarnos a dejarlo hablar, dijo el anciano, volviendo a clasificar sus documentos como si estuviera hablando del tiempo. Estamos demasiado cerca de la jubilación como para cambiar de método ahora. Haz que parezca un accidente de senderismo, un ataque al corazón, tal vez una caída. Es algo que les pasa a los ancianos en las montañas todo el tiempo. La planificación casual del asesinato de Dale impulsó a Jeremiah a actuar. No podía esperar a que se dieran las condiciones perfectas o a tener toda la información. Un buen hombre estaba a punto de morir a menos que alguien interviniera de inmediato, y ese alguien tenía que ser él. Alejándose de la ventana, Jeremiah comenzó a dar vueltas alrededor de la cabaña para identificar los puntos de entrada y las ventajas tácticas. La construcción del edificio era sencilla. Paredes de troncos con huecos, una sola puerta en la parte delantera y dos ventanas a cada lado. No había salida trasera, lo que significaba que cualquiera que estuviera dentro se vería obligado a utilizar la puerta principal si necesitaba escapar rápidamente. El vehículo aparcado fuera era una camioneta pickup de último modelo con suficiente distancia al suelo para las carreteras de montaña, pero sin modificaciones especiales para uso táctico. Dos hombres en el interior, al menos un arma de fuego visible, probablemente otras armas desconocidas. Un rehén anciano que necesitaría protección durante cualquier enfrentamiento. Jeremiah se encontró pensando tácticamente por primera vez en décadas. Su mente calculaba automáticamente los campos de fuego, las posiciones de cobertura y las rutas de aproximación. El entrenamiento nunca se había ido realmente. Simplemente esperaba bajo la superficie hasta que las circunstancias exigieran su regreso. Esa noche, esas circunstancias definitivamente habían llegado. El cuchillo de combate le resultaba familiar en la mano mientras se acercaba al punto ciego de la cabaña, cerca de la carcasa del generador.
18 centímetros de acero al carbono no eran gran cosa contra las armas de fuego, pero serían suficientes si conseguía acercarse lo suficiente. Y acercarse era lo que le habían enseñado a hacer en terrenos mucho más difíciles que este. A través de la ventana, pudo ver que el anciano había terminado de clasificar los documentos y ahora estaba preparando lo que parecía un interrogatorio. Dale Patterson seguía atado a su silla, pero sus ojos estaban alerta y desafiantes a pesar de su evidente miedo. El guardabosques retirado había pasado décadas lidiando con situaciones peligrosas en la naturaleza. No se rendiría fácilmente, lo que significaba que sus captores acabarían recurriendo a la violencia para conseguir lo que querían. Jeremiah hizo los últimos preparativos, comprobando su equipo y revisando su plan táctico una vez más. Dos objetivos: un rehén, armas desconocidas, un espacio reducido con salidas limitadas. No eran las condiciones ideales, pero había trabajado en situaciones peores en Vietnam. La clave era la velocidad, la sorpresa y aceptar que valía la pena correr algunos riesgos cuando estaban en juego vidas inocentes. Mientras las nubes cubrían la luna, oscureciendo el bosque que rodeaba la cabaña, Jeremiah comenzó su aproximación final. El cuchillo de combate descansaba en su posición habitual en el cinturón, listo para cumplir la función para la que había sido diseñado. En algún lugar a lo lejos, un lobo aulló, un sonido que antes había sido reconfortante, pero que ahora parecía una advertencia de que las montañas estaban a punto de ser testigo de la violencia. Thomas Mitchell había muerto en estas montañas porque nadie había estado allí para protegerlo de los funcionarios corruptos que valoraban sus operaciones criminales por encima de la vida humana. Dale Patterson no correría la misma suerte. No mientras Jeremiah tuviera el entrenamiento y las herramientas para evitarlo. La guerra que creía haber dejado atrás estaba a punto de cerrarse en una cabaña remota donde se había pervertido la justicia y habían muerto hombres inocentes. Pero esta vez el resultado sería diferente. Esta vez habría alguien allí para defenderse. Cuando llegó a la pared trasera de la cabaña y se preparó para entrar en el edificio, Jeremiah susurró una promesa a la oscuridad de la montaña. Esta noche no, cabrones. No mientras yo esté aquí. La ventana trasera de la cabaña se había dejado ligeramente abierta para ventilar. Un error táctico que les costaría caro a los criminales. Jeremiah se movió con el silencio fluido de un hombre que había pasado 2 misiones aprendiendo que el ruido significaba la muerte. Sus manos curtidas encontraron apoyo en el marco de la ventana sin perturbar la estructura circundante. A través del hueco, podía oír cómo comenzaba el interrogatorio en serio. La voz del hombre mayor transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a intimidar a los civiles. Pero las respuestas de Dale Patterson eran firmes a pesar de su evidente miedo. Les he dicho todo lo que sé, decía Dale, con voz tensa pero resuelta. Alguien ha estado haciendo preguntas en la ciudad sobre antiguos casos de personas desaparecidas. No sé quién es ni por qué le interesan los casos de los años 80, pero usted sintió suficiente curiosidad como para empezar a investigar por su cuenta, acusó el hombre más joven. Los guardabosques llevamos registros, anciano. Sabemos que ha estado rebuscando en archivos que deberían haber permanecido ocultos. Mientras Jeremiah escuchaba, se fijó en algo crucial. Una radio bidireccional sobre la mesa, junto a las pilas de documentos. Su LED verde indicaba que el canal estaba abierto. El dispositivo formaba parte, evidentemente, de una red de comunicaciones que conectaba esta remota operación con otros lugares, posiblemente incluyendo frecuencias oficiales de las fuerzas del orden. Si pudiera acceder a esa radio, tal vez podría recabar información sobre el alcance total de la conspiración. Pero primero tenía que neutralizar la amenaza inmediata para Dale Patterson. La ventana se abrió más bajo una suave presión, la vieja madera y el metal cediendo silenciosamente a la cuidadosa manipulación de Jeremiah. El entrenamiento militar había hecho hincapié en que el éxito de las operaciones dependía de la paciencia y la precisión. Las prisas conducían a errores, y los errores conducían a víctimas. Esa noche no podía permitirse ninguna de las dos cosas. Dentro de la cabaña, el interrogatorio se estaba intensificando. Última oportunidad, Ranger, decía el hombre mayor, con voz cada vez más dura.
Dinos quién ha estado haciendo preguntas y quizá podamos llegar a un acuerdo. Sigue haciéndote el tonto y tendrás un desafortunado accidente de camino a casa esta noche. Vete al infierno, respondió Dale con la tranquila dignidad de un hombre que había pasado su carrera plantando cara a matones de todo tipo. He lidiado con peores que ustedes dos en 40 años de trabajo como guardabosques. Jeremiah se deslizó por la ventana abierta y sus botas tocaron silenciosamente el suelo de madera de la cabaña. La distribución interior era exactamente como había observado desde fuera. Una sola habitación con el interrogatorio teniendo lugar cerca de la puerta principal y sus objetivos situados con la espalda parcialmente hacia su punto de entrada. La ventaja táctica era suya, pero solo si mantenía el elemento sorpresa. La radio crepitó de repente, haciendo que ambos criminales se quedaran paralizados. Una voz emergió del altavoz, oficial, autoritaria y claramente coordinando múltiples unidades. Base a todas las estaciones. Tengan en cuenta que tenemos informes de actividad inusual cerca de la zona de Granite Creek. Mantengan los horarios de patrulla e informen inmediatamente de cualquier contacto con civiles. La transmisión confirmó los peores temores de Jeremiah. No se trataba solo de una conspiración local en la que participaban unos pocos funcionarios corruptos. Era una operación coordinada con múltiples efectivos y recursos oficiales de las fuerzas del orden. La red de radio les permitía vigilar y controlar una zona importante de las montañas, lo que garantizaba que sus actividades delictivas pasaran desapercibidas y no se vieran interrumpidas. Entendido, base, respondió el hombre mayor por la radio. Estación 3 manteniendo posición. No se ha informado de ningún contacto con civiles. El intercambio reveló información crucial. Los delincuentes utilizaban protocolos de comunicación oficiales de las fuerzas del orden, lo que significaba que la corrupción se extendía al personal en activo, y no solo a los funcionarios jubilados con antiguas placas. La Estación 3 sugirió múltiples ubicaciones operativas en las montañas, cada una de ellas probablemente involucrada en diferentes aspectos de su empresa delictiva. Pero la radio también representaba una oportunidad. Si Jeremiah podía capturar el dispositivo intacto, proporcionaría pruebas de la conspiración y acceso a su red de comunicaciones. La información en tiempo real sobre sus operaciones, movimientos de personal y estrategias de coordinación sería invaluable para construir un caso que no pudiera ser encubierto o desestimado. El joven se había acercado a la silla de Dale, claramente preparándose para intensificar la intimidación física. Se acabó el tiempo, viejo. Empieza a hablar o empezaremos por tus dedos y seguiremos subiendo hasta partes más importantes. Jeremiah sabía que tenía que actuar antes de que la situación degenerara en tortura y asesinato. Respiró hondo y se movió con la precisión letal que le había mantenido con vida en los tiroteos de la selva décadas atrás. Sacó el cuchillo de combate con un movimiento fluido mientras se adentraba en la luz, anunciando su presencia con la fría autoridad de alguien preparado para usar la fuerza letal. «Aléjense de él», ordenó Jeremiah, con un tono de voz que denotaba una autoridad militar inequívoca. «Los dos, pongan las manos donde pueda verlas ahora mismo». Los dos delincuentes se giraron hacia él con sorpresa y creciente alarma. La mano del más joven se movió instintivamente hacia una pistola enfundada en su cadera, pero se congeló cuando vio el cuchillo de combate en la experta mano de Jeremiah. El hombre mayor entrecerró los ojos al reconocer la desventaja táctica de su posición, atrapados entre un oponente armado y su única vía de salida. «¿Quién demonios eres?», exigió el hombre mayor, aunque su voz transmitía menos confianza que antes. «Alguien que ha estado excavando alrededor de ese viejo pino», respondió Jeremiah, observando atentamente a ambos hombres en busca de signos de movimientos agresivos. «Alguien que encontró el cuerpo de Thomas Mitchell y descubrió que vosotros, cabrones, lo matasteis». La radio volvió a crepitar con otra transmisión. «Todas las estaciones informen de su situación. Hemos confirmado la presencia de civiles en la zona de operaciones». Esta vez, ninguno de los dos delincuentes respondió a la llamada de radio. Toda su atención se centraba en el hombre armado que acababa de entrar en su refugio
y había anunciado que conocía su crimen cometido hacía décadas. El silencio en la frecuencia de radio acabaría llamando la atención de otras unidades. Pero por ahora, Jeremiah tenía la ventaja de la sorpresa y la posición. «¡Desátame!», gritó Dale, con voz firme a pesar de las circunstancias. «Estos dos han estado planeando matarme y hacer que parezca un accidente». Jeremiah mantuvo la mirada fija en los dos delincuentes mientras se acercaba ligeramente a la silla de Dale. La situación táctica era precaria. Dos oponentes armados en un espacio reducido con la complicación añadida de proteger a un rehén. Pero se había enfrentado a situaciones peores en Vietnam, y esta vez luchaba por la justicia, no por la política. El enfrentamiento se prolongó durante unos segundos que parecieron horas. Tres hombres armados calculaban las probabilidades y las ventajas mientras Dale Patterson permanecía atado a su silla entre ellos. La radio seguía emitiendo sus mensajes periódicos. Cada llamada sin respuesta de la base aumentaba la probabilidad de que los refuerzos acabaran investigando la falta de respuesta de la estación 3. «Estás cometiendo un gran error, viejo», dijo el criminal más mayor, con la mano acercándose poco a poco al arma de servicio que llevaba en el cinturón. «No tienes ni idea de en qué te estás metiendo». «Sé lo suficiente», respondió Jeremiah, cambiando de posición para mantener a ambos hombres en su campo de visión. «Sé que mataste a Thomas Mitchell en 1987. Sé que llevas décadas dirigiendo operaciones criminales en estas montañas y sé que planeas asesinar a Dale aquí para mantener tus secretos a salvo». Los ojos del hombre más joven se posaron en la mesa, donde se encontraba la radio entre documentos y fotografías esparcidos. Jeremiah captó el movimiento y comprendió de inmediato que planeaban pedir refuerzos para convertir este enfrentamiento en un asalto coordinado que anularía su ventaja táctica. «Ni se te ocurra», advirtió Jeremiah, dando un paso hacia la mesa. «Si te acercas a esa radio, te clavaré este cuchillo en la garganta antes de que puedas hablar». Pero mientras hablaba, los ojos de Jeremiah captaron algo entre las pruebas esparcidas sobre la mesa que le heló la sangre. Entre las fotografías y los documentos que se preparaban para destruir, había un objeto que reconoció entre las pertenencias personales de Thomas Mitchell. Una pequeña cámara de 35 mm con el cuerpo metálico abollado y desgastado, pero aún intacto después de 36 años. La cámara representaba algo más que otra prueba. La película de esa época, si se almacenaba adecuadamente, aún podía contener imágenes que podrían resultar cruciales para comprender lo que había sucedido durante los últimos días de Thomas. Si los criminales habían conservado la cámara todos estos años en lugar de destruirla inmediatamente, podrían haber conservado la prueba que finalmente los condenaría. «Esa es la cámara de Mitchell», dijo Jeremiah, señalando con la cabeza el dispositivo que había sobre la mesa. «La guardaste como trofeo, ¿verdad? No pudiste resistirte a quedarte con algo de tu crimen perfecto». El rostro del hombre mayor se ensombreció al darse cuenta de que su oponente sabía mucho más de lo que habían previsto. «No entiendes con qué estás lidiando aquí. Esta operación tiene una protección a niveles que no puedes imaginar. Si nos matas, solo estarás pintando un blanco en tu propia espalda». «Quizás», reconoció Jeremiah, «pero al menos Thomas Mitchell finalmente obtendrá justicia». El joven hizo entonces su movimiento. Se abalanzó hacia la radio mientras desenfundaba su arma. Pero Jeremiah había anticipado exactamente esa acción. Su entrenamiento militar le proporcionó un análisis táctico en fracciones de segundo que le permitió reaccionar antes de que su oponente pudiera completar el movimiento. El cuchillo de combate salió de su mano con la fluida precisión de décadas de memoria muscular. 18 centímetros de acero al carbono, girando en el aire para clavarse en el hombro del joven antes de que pudiera alcanzar la radio o completar su movimiento. El criminal gritó y trastabilló hacia atrás. Su arma cayó al suelo con estrépito mientras la conmoción y el dolor abrumaban su sistema nervioso. Al mismo tiempo, Jeremiah se lanzó hacia la mesa, esparciendo fotografías y documentos mientras rodaba para interponer la pesada superficie de madera entre él y los disparos del hombre mayor. La pistola disparó 2 veces, haciendo volar astillas del borde de la mesa, pero Jeremiah ya se movía hacia el arma caída,
con la fluida urgencia de alguien acostumbrado a las situaciones de combate. Dale Patterson, a pesar de estar atado a su silla, tuvo la presencia de ánimo de lanzarse hacia un lado, volcando tanto a sí mismo como a la silla hacia la pared delantera de la cabaña y fuera de la línea de fuego directa. La rápida reacción del Ranger retirado eliminó la variable del rehén de los cálculos tácticos de Jeremiah, lo que le permitió centrarse por completo en neutralizar la amenaza restante. El hombre mayor intentaba flanquear la mesa para conseguir un mejor ángulo de disparo. Cuando la mano de Jeremiah se cerró sobre la pistola caída, el entrenamiento militar tomó el control por completo. Adquirir objetivo, evaluar el fondo, apretar el gatillo suavemente sin alterar la imagen de la mira. El arma se disparó una vez. La bala alcanzó al funcionario corrupto en el muslo y lo derribó al suelo de la cabaña con un grito de dolor y rabia. Se acabó el juego, anunció Jeremiah, levantándose de su refugio con ambas armas ahora bajo su control. Era hora de empezar a responder preguntas en lugar de hacerlas. La radio volvió a crepitar. Estación 3, responda inmediatamente. Llevamos 15 minutos sin comunicación. La central está de camino a su ubicación. Jeremiah se movió rápidamente hacia la radio y pulsó el micrófono con facilidad. Estación 3, respondiendo. Todo seguro aquí. Pequeño fallo en el equipo, pero ahora todo funciona. Recibido. Estación 3, mantenga el horario de patrulla habitual. Base fuera. El exitoso engaño por radio les dio tiempo, pero no mucho. Al final, la ausencia de los delincuentes en sus controles habituales provocaría una investigación, y Jeremiah necesitaba asegurar las pruebas y poner a Dale a salvo antes de que eso ocurriera. Jeremiah se acercó al lugar donde Dale yacía enredado con su silla volcada y cortó rápidamente las cuerdas que ataban al guardabosques retirado. ¿Estás bien, Dale? Mejor que hace 5 minutos, respondió Dale, aceptando la ayuda de Jeremiah para levantarse. Pensé que estaba acabado cuando me agarraron en la ciudad. ¿Qué te preguntaron? Alguien ha estado haciendo preguntas sobre antiguos casos de excursionistas desaparecidos, especialmente de los años 80. Querían saber quién era y qué información se había compartido. Jeremiah miró hacia la cámara, que estaba entre las pruebas esparcidas sobre la mesa. Parece que les vamos a dar más respuestas de las que esperaban. La amenaza física inmediata se había neutralizado, pero la gran conspiración seguía intacta. Múltiples estaciones, operaciones coordinadas, protección oficial a altos niveles. Esto estaba lejos de haber terminado. Pero ahora tenían prisioneros, pruebas y, lo más importante, la cámara de Thomas Mitchell, con todos los secretos que aún pudiera contener. Las montañas finalmente habían revelado uno de sus secretos más oscuros, pero la lucha por la justicia apenas comenzaba. 6 meses después, la investigación del FBI había desentrañado una red de corrupción que se extendía por 3 condados e involucraba a más de una docena de funcionarios de diversas agencias policiales. La cámara de Thomas Mitchell, cuando finalmente fue revelada por especialistas forenses, contenía la prueba irrefutable. Fotografías de la operación de fabricación de drogas de los delincuentes, tomadas por un geólogo observador que se había topado con algo que no debía ver. El hombre mayor, el ayudante del sheriff jubilado Marcus Hawkins, había recibido una cadena perpetua por asesinato y conspiración. Su cómplice más joven, el actual ayudante del sheriff Cole Bennett, pasaría los siguientes 25 años entre rejas. Otros 7 funcionarios se enfrentaban a cargos federales que iban desde la corrupción hasta la conspiración para cometer asesinato. La red que había protegido su operación en la montaña durante décadas se derrumbó bajo el peso de las pruebas que ya no podían ser suprimidas ni ignoradas. Pero para Jeremiah Boone, las victorias legales le parecían vacías en comparación con el coste personal del último medio año. La atención de los medios de comunicación había sido implacable. Los periodistas acampaban cerca de su cabaña, los helicópteros perturbaban la paz de la montaña y los curiosos trataban su valle como una atracción turística. El santuario que había construido, tras la muerte de Sarah, había sido invadido y examinado por extraños que no podían comprender lo que estaban destruyendo. Hoy, sin embargo, era un día más tranquilo.
Jeremiah estaba de pie junto al pino donde Thomas Mitchell había permanecido enterrado durante 36 años, con un puñado de piedras de río pulidas en sus manos curtidas. Rusty yacía cerca, por fin en paz, en un lugar que ya no desprendía el aroma de la violencia del pasado y los secretos ocultos. El árbol había sido excavado cuidadosamente por especialistas forenses. Todas las pruebas fueron catalogadas y conservadas para los juicios que siguieron. Lo que quedaba era un caparazón vacío de lo que había sido, marcado, pero de alguna manera aún vivo, aún creciendo, a pesar del trauma que había albergado durante tantos años. La capacidad de la naturaleza para sanar y perdonar avergonzaba los esfuerzos humanos. Jennifer Mitchell había venido a reclamar los restos de su marido hacía 2 meses, una mujer de cabello grisáceo, de unos 70 años, que había llevado la carga de la incertidumbre durante más de 3 décadas. El reencuentro había sido tan desgarrador como sanador, un cierre que les permitió tanto a ella como a Thomas descansar por fin. La habían enterrado junto a su esposa en Missoula, con una lápida que llevaba las fechas de su corta vida y la inscripción: Amado esposo buscador de la verdad, por fin en casa. Pero Jennifer le había pedido a Jeremiah que creara un monumento conmemorativo en el lugar donde Thomas había muerto, algo que marcara el lugar donde la búsqueda de la verdad geológica le había costado todo a su esposo. La lápida que estaba construyendo serviría para ese propósito, un monumento sencillo que honraba tanto a la víctima como al lugar donde finalmente se había hecho justicia. Cada piedra había sido seleccionada cuidadosamente, elegida por su forma y peso, y por la forma en que encajaba con las demás. Rocas de río pulidas por décadas de agua de montaña, piezas de granito que habían resistido innumerables tormentas, fragmentos de cuarzo que captaban y reflejaban la luz de la mañana. Al igual que la propia investigación, el caso se construiría pieza a pieza, cada elemento sosteniendo a los demás en una estructura que perduraría mucho después de que las personas que la construyeron hubieran desaparecido. Mientras trabajaba, Jeremiah se encontró pensando en los cambios que los últimos 6 meses habían traído a su vida. El aislamiento que tanto apreciaba había desaparecido para siempre, pero en su lugar había llegado algo inesperado. Un propósito. Cada semana llegaban cartas de familias de otras personas desaparecidas. Personas que esperaban que el caso de Thomas Mitchell pudiera darles respuestas sobre sus propios seres queridos perdidos. Los investigadores de casos sin resolver le consultaban sobre búsquedas en zonas remotas. La experiencia que había adquirido a lo largo de 20 años de vida solitaria había encontrado una nueva aplicación al ayudar a otros a encontrar el cierre que él había ayudado a traer a Jennifer Mitchell. Dale Patterson lo visitaba con regularidad, ya que el guardabosques jubilado había desarrollado una amistad forjada en el crisol del peligro compartido. Habían empezado a hacer senderismo juntos, dos ancianos que habían aprendido que, incluso a sus 70 años, todavía había injusticias que corregir y batallas que librar. Dale había sido fundamental para ayudar a coordinar la búsqueda de otras posibles víctimas. Su conocimiento de la historia de las montañas resultó invaluable para identificar lugares donde aún se podían encontrar pruebas. El desmantelamiento de la red criminal había revelado el alcance de sus actividades a lo largo de décadas: fabricación y distribución de drogas, tala ilegal, caza furtiva de especies protegidas y sí, al menos otros 3 asesinatos de personas que se habían acercado demasiado a sus secretos. Todavía se seguían encontrando cadáveres en lugares remotos de toda la región. Cada descubrimiento añadía años a unas condenas de prisión ya de por sí largas. Pero lo que más sorprendió a Jeremiah fueron los cambios que se habían producido en él mismo. La amarga ira que lo había llevado al aislamiento tras la muerte de Sarah había sido sustituida por algo más constructivo: el compromiso de garantizar que otras familias no sufrieran la incertidumbre que había atormentado a Jennifer Mitchell durante 30 años. Las montañas que habían sido su refugio eran ahora su lugar de trabajo, aunque el trabajo se sentía más como una vocación que como una obligación. Rusty levantó la cabeza al oír pasos que se acercaban por el bosque. Una joven con uniforme del servicio forestal emergió de entre los árboles,
su porte oficial suavizado por un respeto genuino por el lugar que visitaba. María Santos había sido asignada como nueva guardabosques del distrito, con la tarea de reconstruir la confianza del público en la presencia de las fuerzas del orden en las montañas. Señor Boone lo saludó respetuosamente. Espero no estar molestando. En absoluto, respondió Jeremiah, dejando la piedra que estaba colocando. Jennifer me pidió que incluyera a representantes de la agencia cuando inauguráramos el monumento. María asintió con la cabeza y se quitó el sombrero al acercarse al creciente grupo. El servicio quiere disculparse formalmente por lo que ocurrió aquí y por el tiempo que tardó en descubrirse la verdad. Thomas Mitchell merecía una mejor protección por parte de las personas que habían jurado servirle. Al final se hizo justicia, dijo Jeremiah con sencillez. Eso es lo que importa ahora. Permanecieron en un cómodo silencio mientras él colocaba la última piedra en la parte superior de la lata. Un trozo de cuarzo blanco que reflejaría por igual la luz del sol y la luna, marcando este lugar mientras la piedra perdurara en la montaña. El monumento era modesto, pero perfecto, visible para cualquiera que lo buscara, pero lo suficientemente discreto como para no perturbar la belleza natural del lugar. A medida que el sol otoñal subía más alto, pintando los picos circundantes con tonos dorados y ámbar, Jeremiah sintió una paz que no había conocido desde antes de la muerte de Sarah. El espíritu de Thomas Mitchell por fin podía descansar. Su familia había cerrado el capítulo y las montañas estaban limpias de la corrupción que las había mancillado durante tanto tiempo. La lápida resistiría las estaciones y las tormentas, testimonio de la idea de que la verdad, como el agua, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Y Jeremiah Boone, que ya no se escondía del mundo, sino que participaba activamente en él, continuaría con la labor de ayudar a otros a encontrar su propia paz en estas antiguas montañas que guardaban tantos secretos. Pero el tiempo y la paciencia acabaron revelándolos.